He estado revisando una información de cómo reconocer a un drogadicto, ¿no? Y acá hay unos signos físicos: somnolencia, temblor, ojos enrojecidos, pupilas dilatadas, falta de interés en la higiene personal, aspecto descuidado, arrastra las palabras, hay una pérdida o aumento del apetito. También suelen tener movimientos descoordinados, entre otras cosas, ¿no? De esa forma nosotros vamos a identificar a un drogadicto, ¿no? Por otro lado, es algo un poco fácil, ¿no?, detectarlo, ¿no?, ya sean nuestros familiares, nuestros amigos, ¿no? Pero hay otros casos en donde no es fácil detectar algo, como por ejemplo a los creyentes genuinos, ¿no? Hay creyentes que tienen un comportamiento muy bueno hacia la sociedad, ¿no? Tienen buen testimonio, sin embargo no son creyentes genuinos, no han tenido un arrepentimiento genuino. Es como mirar dos billetes, uno verdadero y uno falso. Para una persona que no conoce de billetes o no tiene mucha experiencia revisando billetes, se le va a hacer muy complicado darse cuenta cuál es el verdadero y cuál es el falso. Y hay solamente una forma para poder saber si el billete es verdadero, y esa es ser experto en el conocimiento del verdadero, o sea, ser un experto reconociendo los billetes verdaderos. En los bancos actualmente capacitan a los que trabajan en ventanilla y en general en todo el banco. Son tan hábiles que solamente con tocar el billete ya se dan cuenta si es verdadero o falso. ¿A dónde quiero llegar? Quiero llegar a que a veces las personas con las que yo he conversado me comentan y me dicen, bueno, yo te creo, cuando he escuchado del Evangelio, he meditado, he reflexionado y he llegado a la conclusión que yo soy un cristiano, ¿no? Yo soy un cristiano, soy un creyente. Sin embargo, y esta pregunta la vamos a ver al final, ¿no? Si nos tuvieran que condenar por ser un cristiano, ¿habría la suficiente evidencia para que seamos nosotros declarados culpables? Esa es la pregunta, ¿no? Si nos van a acusar o nos van a condenar por ser cristianos, creyentes, ¿hay la suficiente evidencia para esta condena? Quiero compartirles algo también que escuché en una conferencia del BBVA, en unas conferencias muy interesantes donde ponen a ponentes, ponen a especialistas o conferencistas que trabajan diversos temas. Uno de ellos, estuve escuchando, dijo lo siguiente: la atención es la base del aprendizaje. Y me hizo recordar al libro de Proverbios, el libro de Proverbios 4:20, que dice así: hijo mío, presta atención a mis palabras, inclina tu oído para escuchar mis razones. No las pierdas de vista, guárdalas en lo más profundo de tu corazón. Ellas son vida para quienes la hallan, son medicina para todo su cuerpo. Yo estoy con esta pequeña introducción dando a entender que nosotros podemos de repente sentirnos creyentes, sentirnos hijos de Dios, sentirnos cristianos. Sin embargo, el Señor nos da algunas pautas en la Escritura: quién verdaderamente es un discípulo, quién verdaderamente es un creyente, quién verdaderamente es un hijo de Dios, ¿no? El libro de Mateo 7:21 dice:
No todo aquel que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ¿no? Lo que sucede es que a veces nosotros, al realizar actividades, ya sean en la iglesia o de manera particular hablar de Dios, no implica que nosotros hayamos tenido un arrepentimiento genuino. El arrepentimiento genuino siempre va de la mano con el fruto del Espíritu Santo. El fruto del Espíritu Santo es algo que empieza con el creyente. Hay evidencia empírica, factible, hay evidencia práctica de la persona que se arrepiente y deposita su confianza en el Señor Jesús. De esta forma nosotros vamos a poder identificar si verdaderamente estamos en Cristo. El libro de Lucas 5:32 dice así: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que se niega a creer en el Hijo no verá la vida, sino la ira de Dios recae sobre él. El libro de Lucas 9:56 dice así: porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. También dice en el capítulo 12 del libro de Lucas, versículo 8: yo les digo que a todo aquel que me confiese delante de los hombres, también el Hijo del Hombre confesará delante de los ángeles de Dios. Juan 3:36 dice: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que se niega a creer en el Hijo no verá la vida, sino la ira de Dios recae sobre él. Jesús también dijo: yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. A veces, cuando uno habla del Evangelio, de la palabra de Dios, de las buenas nuevas de Cristo resucitado, muchas personas en su momento aceptan el mensaje, reciben el mensaje, ¿no? Pero días después se olvidan, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? Sucede que para que nosotros podamos retener y asimilar el Evangelio, tenemos que reconocer nuestra condición como ser humano, nuestra condición de pecado. Nosotros tenemos que reconocer la maldad que nosotros tenemos en nuestra vida cotidiana. Nosotros somos la sal del mundo, dice la Biblia. Y la sal en una herida arde. Es igual el Evangelio. El Evangelio, al desnudar al hombre, al decirle la condición de él, es incómodo, es algo muy privado, es algo muy incómodo para la persona que recibe estas palabras, porque son duras. Jesucristo, Él habló en la Biblia, en la palabra, habló con verdad, y esa verdad incomoda, ¿no? Como lo expliqué en algún momento, el mundo odia a Jesucristo, pero no lo odia el día de Navidad, no odia al niño Jesús, no odia al Jesús que sana enfermos, no odia al Jesús que cura enfermedades, ¿no? Pero sí odia al Jesús que te dice que estás en pecado, que tu vida desagrada a Dios. A ese Jesús el mundo odia. Y si nosotros no vamos o no podemos reconocer la maldad que hay en nosotros, no vamos a poder entender a plenitud el Evangelio. No vamos a poder entender en plenitud el Evangelio de salvación. Nosotros podemos entender intelectualmente de repente,
por qué Jesucristo dio su vida en una cruz para librarnos de una condenación que merecemos. Si reconocemos el pecado y reconocemos que realmente nosotros merecíamos morir en esa cruz, vamos a poder llegar a entender lo que Dios nos dejó en las Escrituras. El libro de Juan 3:16 dice que el amor de Dios fue tan grande que Él entregó a su Hijo Jesucristo en sacrificio para que todos aquellas personas, hombres y mujeres que crean en Él, no vayan a una condenación eterna, sino que alcancen el regalo de la vida eterna. Lo que se quiere, nuestro anhelo como nosotros que portamos estas buenas noticias que es el Evangelio, nuestro anhelo y nuestra oración es que se arrepientan y se pongan a cuentas con Dios. Dios no rechaza a aquella persona que se le acerca. La naturaleza misma de Dios es el amor. Sus misericordias, la misericordia de Dios son nuevas todos los días. El mensaje de hoy es cómo poder identificar a un hijo de Dios. Y si tú te consideras un hijo de Dios, tienes que examinarte a la luz de la palabra. Jesucristo en la Biblia dice: si permaneciereis en mi palabra, y se refiere a la Escritura, a su palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Eso es lo que dice Jesucristo. Si permaneciereis en mi palabra, no en una religión, no en una filosofía. Jesucristo quiere que permanezcas en su palabra. Y su palabra es viva y eficaz. Es perfecta. Su palabra es martillo. Su palabra es eficiente, es funcional. Aplicar esa palabra en nuestra realidad actual es 100% efectiva. Es por eso que nosotros los cristianos creemos en su palabra. Además, Jesucristo dijo que Él es la palabra y también dijo que Él es la verdad. ¿Cómo tú compruebas una verdad? Sometiéndola a prueba. Tú tienes un teorema, tú tienes una teoría, tú tienes un método acá científico, lo aplicas, lo llevas a la práctica y tú compruebas si es cierto ese método. Y si funciona, significa que es verdad. Resulta que la verdad en las ciencias, vamos a ponerlo naturales o sociales, son relativas, porque mediante vaya creciendo las investigaciones, esta verdad puede ir alterándose y cambiándose. Sin embargo, las verdades bíblicas no mutan, no cambian, son verdades absolutas. Y nosotros lo creemos así porque lo vivimos, experimentamos esa verdad. Ahora, la pregunta del millón, la que hice al comienzo. Si tú me dices que eres un hijo de Dios, que crees en Dios, si te tendrían que arrestar por ser un cristiano y condenar, si fueran los cristianos, vamos a suponer, perseguidos, ¿habría la suficiente evidencia para que te condenen? Dejo esta pregunta como reflexión y espero que tomen en cuenta el pasaje que dije en la parte intermedia. Si permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Muchas gracias.